Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer y una responsabilidad enorme estar para acá, un orgullo compartir esta mesa con ellos y bueno, y transmitir. La mesa de hoy, que es monitoreo en sala de partos, y mi tema en particular, que era acompañando los cambios hemodinámicos, la verdad es que me sugirió y me partieron varios disparadores para armar esta presentación. El primero fue esta frase que ya tiene unos cuantos años, como verán, pero que me parece que es muy cierta, que no son las especies ni las más inteligentes ni las más fuertes las que pueden sobrevivir, sino aquellas que se adaptan a los cambios. Y claro que sí, para el tema que nos toca hablar hoy, justamente, la nuestra tiene uno de los desafíos más altos de todos, que es el cambio de la transición de la vida y de la circulación intrauterina a la extrauterina. ¿Qué tenemos de certezas? Y que estas certezas no las digo yo, sino que la evidencia la tenemos más que notoria y ya la han dicho en reiteradas ocasiones. Lo primero de todo es que es el cambio número uno que asegura la supervivencia y que asegura la adaptación a una respiración segura y eficaz para ventilarse adecuadamente y proporcionar la cantidad de oxígeno para todas las funciones metabólicas del recién nacido y durante los años que siguen. Otra certeza que tenemos es que el recién nacido de término cuenta con muchas más herramientas para afrontar este momento de tanto estrés que el recién nacido pretérmino. Por lo tanto, esto ya nos abre otra ventana y otro panorama de cuidado frente a la población más vulnerable, que son aquellos pequeños nacidos pretérmino. Otra certeza es que en la actualidad son más los nacimientos hospitalizados que los que no están hospitalizados. Por lo tanto, si uno piensa que la mayoría de los niños nacen hospitalizados y en los centros hospitalizados es donde está el personal más preparado para dar una adecuada asistencia, deberíamos tener recién nacidos con una adaptación mucho más acorde a sus necesidades que lo que a veces pasa o lo que a veces uno piensa que sucede. Necesitamos de equipos profesionales, ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores, equipos de profesionales preparados, multidisciplinarios, con la mirada y el aporte de cada uno del equipo, y una infraestructura determinada que pueda sostener la necesidad. Infraestructura me refiero, si tenemos un hospital de clase 3, de categoría 3, perdón, con la infraestructura que éste requiere para absorber los nacimientos de la maternidad o para todos aquellos chicos que son derivados a esa institución. La mayoría de las situaciones están relacionadas con una infraestructura acorde sin un recurso humano capacitado acorde. Entonces, ahí tendríamos otro punto donde poder trabajar y fortalecer este ítem. Otras certezas que también ya están descritas y muy, muy bien estudiadas son todos estos componentes esenciales que requiere el recién nacido para hacer una transición normal. Indiferente la edad gestacional, todos los chicos requieren de estos componentes esenciales. Ahora, ¿cómo va a poder resolver y sostener cada uno? Dependiendo de su edad gestacional, ese va a ser un trabajo que le va a costar cada uno como dijimos hoy, por sus propias características anatomofisiológicas. La reabsorción del líquido pulmonar, en relación a esto, la verdad que hay bastante escrito sobre la cantidad de espacio de aire y de ventilación que puede permitirle al recién nacido su propia ventilación espontánea. Por eso después lo vamos a ver más cuando veamos ventilación. Secreción de surfactante y la respiración, secreción de surfactante directamente relacionado con la madurez del endotelio pulmonar y de la formación de surfactante por las células y su edad gestacional. Transición de la circulación fetal a la neonatal. Tenemos, lógicamente, una estructura circulatoria. Los vasos pulmonares tienen una vasoconstricción propia por el manejo de PO2 fetal que utilizan. Por lo tanto, transitar este cambio a la vida extrauterina es de mucho esfuerzo y de muchas modificaciones, no solamente de flujo de volumen sanguíneo, sino también de presiones, ¿sí? De presiones de gases. La disminución de esta resistencia vascular pulmonar y el aumento del flujo sanguíneo pulmonar, vuelvo a decir lo mismo, va a estar determinado por dos componentes importantes. Uno ya sea la oxigenación de la sangre y otro sí es el volumen que llega a esta red capilar nueva.
una red capilar que estaba acostumbrada a trabajar con un volumen determinado, con una presión parcial de oxígeno determinada, y de repente, posterior al clampeo de cordón, rápidamente tiene que adaptarse a una nueva circulación. Y el otro componente esencial es el soporte endocrinológico de la transición. También es bastante descrito de la liberación de catecolaminas, cortisol y la necesidad imperiosa que tiene el recién nacido de poder tener valores apropiados para sostener los cambios hemodinámicos de la transición. Entonces, cuando seguía avanzando para preparar esta charla, pensaba que los cambios hemodinámicos no los podemos plantear solamente como cambios hemodinámicos, sino los planteamos como una estructura que van sosteniendo a cada uno de estos cambios y sosteniendo los cambios hemodinámicos, y que cada uno influye en la transición en la parte hemodinámica. No son aislados uno de otros, que esto no es una novedad, todos lo sabemos, pero que la verdad que cada uno puede ser de mayor o menor impacto y las consecuencias posteriores pueden ser muy distintas según el tratamiento. Entonces, si nos planteamos en lo que es la diferencia de nacimiento por parto y cesárea, también tenemos evidencia que avala y que describe claramente cuáles son los beneficios del trabajo de parto, y esta reabsorción del líquido amniótico pulmonar, o del líquido pulmonar, que hablábamos hoy, la importancia de esta reabsorción durante el trabajo de parto. Este estudio lo que muestra es la diferencia y, digamos, la disminución de las complicaciones posteriores al nacimiento relacionado con niños que nacen con trabajo de parto y parto vaginal y con niños que nacen por cesárea. Cada uno lo llevará a la reflexión en sus servicios o lo que conoce o lo que siente en relación a este tema. La verdad es que distintos sectores y distintos lugares de nacimiento tienen un número de nacimientos por cesárea mucho más alto que el número de nacimientos por parto, y tendríamos que analizar si realmente todos estos nacimientos por cesárea son todos tan necesarios como parecerían. Pregunta nada más. La otra cosa que nos importa analizando las cesáreas o partos versus cesáreas, son los antecedentes prenatales, que ya lo estuvimos viendo en la presentación anterior. La importancia de poder saber qué pasó con esta mamá, cuáles han sido sus antecedentes, cuál fue el control perinatal, qué manejo hubo del embarazo durante esos 9 meses. ¿Necesitamos de comunicación efectiva? Claro que sí. Lo decía recién Gonzalo y acuerdo. El equipo de obstetricia y el equipo de neonatología sigue siendo a veces un ideal que podamos trabajar juntos, compartiendo información sobre los pacientes y más sobre aquellos pacientes de mucha complejidad. Hay lugares e instituciones donde esto está mucho más articulado, y hay lugares e instituciones donde todavía hay una dificultad y se trabaja como 2 equipos distintos, sin comunicación, sin charlar los pacientes, sin presentarlos en Ateneo. Y la verdad es que en el momento de la recepción no da lo mismo si yo sé qué paciente voy a recibir o no. Los eventos perinatales, hay mucho descrito y sobre los eventos que puede, o las situaciones por las que puede atravesar la madre durante el embarazo y cómo impacta esto directamente en el recién nacido y en su sobrevida, en la morbimortalidad en los primeros minutos y luego en las patologías asociadas a un nacimiento dificultoso o un embarazo a exposiciones dificultosas. También nos ayuda a la anticipación y a preparar la unidad, a preparar el equipo de salud, a preparar la unidad de recepción después en la neonatología. O sea, si uno puede tener los antecedentes prenatales y saber a qué paciente va a ir a recibir y acompañar en este momento de tanto estrés y de tanta exigencia para el recién nacido, la realidad es que después los resultados pueden ser mejores. Esto me llamó bastante, no es que me sorprendió, me impactó. Nosotros, acá en Argentina, más del 99% de las embarazadas hacían sus partos en instituciones, ¿no es cierto? La mayoría de nuestras mujeres tienen sus hijos en instituciones. Ahora, solo el 10% llegan a haber tenido contacto alguno con el sistema de salud. Solo el 10%. Entonces, la verdad es que esto, que la evidencia lo seguimos teniendo tan notorio y realmente me preocupa, porque si uno después se pone a pensar cuántos de esos chicos son chicos que nacen pretérmino y cuántos de estos chicos pretérminos tienen, por ejemplo, la administración de corticoides prenatales, que ya sabemos que es uno de los, de los tratamientos que asegura y mejora la morbimortalidad asociada a la prematurez.
La verdad es que todavía tenemos una debilidad importante para seguir trabajando en esto desde el equipo perinatológico de obstetricia, neonatología, enfermería, las redes de obstetricia y los manejos en consultorios externos, la derivación y que los niños nazcan o los embarazos de riesgo tratados y que nazcan en maternidades que luego puedan hacerle seguimiento. La verdad es que me parece que es un punto donde sería bueno poder seguir fortaleciendo y que impacta en el recién nacido en la sobrevida. Cuando hablamos de anticipación, claramente hablamos de tener una unidad preparada acorde para recibir al niño que va a requerir de estos cuidados y los cuidados que necesite. El otro punto que veíamos hoy, o al menos con el cual organicé la charla para poder acompañar estos cambios hemodinámicos, es el clampeo del cordón. Claramente está descrito y ya lo han explicado varias veces, pero a partir de que se clampea el cordón es donde empiezan y se desencadenan todas las modificaciones vasculares, sistémicas y pulmonares. O sea, es el stop mecánico, digamos, donde junto con la primer ventilación el recién nacido puede desencadenar todas estas modificaciones tan necesarias y estructurales. El clampeo inmediato del cordón afecta a aquellos niños con más riesgo en la transición y más aún en los recién nacidos pretérminos. Y también hay bastante escrito de esto y obviamente en el manual de reanimación del año pasado, la actualización del 2015 también lo toca. Y esto también me importó mucho, donde dice que el postclampeo del cordón, los cambios en el flujo sanguíneo son inmediatos en los primeros minutos y continúan hasta las primeras 48 horas. Y si uno puede tener este conocimiento o este concepto, va a seguir atendiendo a este recién nacido con el mismo respeto, la misma precaución y la misma atención, sabiendo que todavía está sufriendo cambios hemodinámicos, todavía están los flujos acomodándose, las presiones, la presión de salida del ventrículo izquierdo. O sea, todas estas modificaciones siguen transcurriendo en estas 48 horas. Entonces, el recién nacido de término, que estuvo todo divino y se fue a rooming con su mamá, no es un niño para descuidar o subestimar en el cuidado. Justamente uno tiene que estar atento que dentro de ese paréntesis de transición todavía sigue habiendo cambios hemodinámicos que requieren de una mirada y de un cuidado específico. A veces sucede que uno tiene mucha más atención o precaución en los niños que han tenido necesidad de ventilación o de arrimación en sala de partos y vienen a la unidad, o en aquellos prematuros que, lógicamente, por su prematurez, van a tener otro cuidado. Pero, digo, estas 48 horas, la verdad que sigue siendo para mí una ventana importante donde puede haber muchos cambios. Y ahí valoro muchísimo el trabajo de las enfermeras en perinatología, las que pueden estar mirando a la madre y al bebé y al binomio y tener una valoración clínica sólida frente a ese recién nacido, porque todavía está en periodo de transición. Y acá queremos sumar otra preocupación, son las altas precoces. En muchas instituciones las altas se dan a las 36 horas. Entonces, alerta, ¿sí? Pautas de alerta para los padres del alta, no preocupaciones, pero sí pautas de alerta, porque nosotros como profesionales de salud sabemos que estos cambios todavía se sostienen las primeras 48 horas. Después, bueno, está también escrito muchísimo la termorregulación y la estabilidad térmica. Ningún cambio, ninguna transición hemodinámica normal se puede dar en un paciente que sufre hipotermia en el momento del nacimiento. Este estudio que está acá abajo, un estudio programático, la verdad es que me pareció muy interesante porque habla de cómo se recalienta o cómo vuelven a recuperar temperatura recién nacido de término. Es un estudio chiquito de 200 bebés recién nacidos y compararon y midieron la recuperación de temperatura puesto con piel a piel, cuidado piel a piel, y con chicos hipotérmicos que se vuelven a poner bajo la servocunae con calor radiante. La verdad es que el 56% de estos niños, no, perdón, era un poco más, era casi más del 60% de estos niños mejoraron la temperatura a través del contacto piel a piel. Lo más importante que me pareció de este estudio es que lo que marcaron fue que recuperaron la temperatura aquellos que tenían el contacto piel a piel bien hecho. Que esa es otra debilidad que tenemos en el cuidado, que muchas veces decimos, está el contacto piel a piel para que recupere temperatura, y a veces tenemos una sábana transparente, ¿sí? Y esto pasa en el cotidiano. Entonces, la verdad es que
es otra mirada y otro cuidado para fortalecer. Este estudio está hecho obviamente con niños de término y que no necesitaron reanimación en sala de partos, pero sí mostraban su déficit de regulación de temperatura. En relación a los niños prematuros, la evidencia obviamente es más que sostenida, que es colocar a los recién nacidos menores de 1000 gramos en bolsa plástica sin secar previamente, y ahora después nos vamos a detener en eso. La recepción de bolsa plástica para los menores de 28 semanas, evaluar la correcta implementación, y acá podemos hablar si quieren mucho rato, porque también hemos observado y charlando y trabajando y buscando evidencia, todavía tenemos bastantes diferencias en relación a esto. Hay muchos lugares que secan al bebé, lo reciben, lo secan, después lo ponen en la bolsa. Otros lo reciben, lo envuelven en compresa caliente, lo llevan a la cervocuna y después lo ponen en la bolsa. Entonces, hay controversia. Cuando uno lee, se da cuenta que la realidad es que lo que hace el plástico es aislarlo de la temperatura externa. Si uno considera que el bebé nace con la temperatura de la madre, que es la que está mantenida por el líquido amniótico, que es entre 36,5 y 37 grados, lo que nosotros queremos es que no baje abruptamente la temperatura del recién nacido por las pérdidas que va a tener por la diferencia de temperatura en sala de partos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es introducirlo en la bolsa plástica a medida, apenas nace o apenas sale del útero materno, mojado, sin necesidad de secado, y permitir que el plástico lo aísle del frío de la unidad. Este estudio se hizo en California y también me pareció interesante por el número. Fue un estudio bastante grande de 8.700 recién nacidos de bajo peso de edad gestacional. El 52,6% de estos niños llegaban a la unidad hipotérmicos. La verdad es que no es un número menor. Yo la verdad es que les debo el dato de mi unidad, porque la verdad es que nunca lo he medido cuántos llegan normotérmicos a la unidad, y es un desafío interesante porque a veces uno cree que todos los chicos llegan normotérmicos a la unidad, y llegar a la unidad en el mejor de los casos es antes de la media hora de nacimiento. Hay en otras instituciones donde el llegar a la unidad es a los 40 minutos y ya pasó casi la primera hora de vida. Entonces, me parece que es un punto donde enfermería o el equipo de salud nos podemos detener para estudiar, medir y crecer y avanzar en esto. Implementación del uso de la bolsa plástica, ¿sí? Tener la bolsa preparada junto con el equipo en la sala del nacimiento, y apenas nace el bebé, introducirle. Si uno le puede secar obviamente la cabecita, se le va a poner el gorro y que uno lo deja, digamos, afuera de la bolsa para realizar las maniobras necesarias, ya sean de liberación de la vía aérea o maniobras de reanimación si es que lo necesita. Como último punto es la ventilación. Ahora, si nosotros nos detenemos a pensar, la mayoría de nuestros recién nacidos no requieren de reanimación y de ventilación positiva. La mayoría de nuestros recién nacidos nacen, y hablando de los recién nacidos de término, y requieren de una estabilización en sala de partos, que requiere, que acuerdo plenamente con lo que decía Gonzalo hoy, de calma, de tranquilidad y evaluación de ese recién nacido. Muchas veces uno activamente se interesa por realizar maniobras y invadir y demás, y no le da el tiempo que necesita ese recién nacido para ejercer su propia ventilación y desembarazarse de este líquido y continuar con todo el proceso de adaptación necesaria. Entonces, el componente esencial para la adaptación neonatal al nacimiento es el mantener el esfuerzo respiratorio, pero que el recién nacido pueda mantener este esfuerzo respiratorio. Momento específico para terminar la reabsorción del líquido pulmonar. Como decíamos hoy, este líquido empieza a reabsorberse durante el trabajo de parto, donde se realizan muchos cambios bioquímicos en el líquido. Se modifica la estructura de la bomba sodio-potasio, los capilares linfáticos empiezan a reabsorber todo este líquido. Entonces, esto ya empezó cuando yo lo tengo en la sala de recepción. Ahora, que esto ya haya empezado no me da a mí derecho a que yo lo avasalle con cuidados y tratamientos y no respete ese tiempo. Aumento del cortisol y las hormonas tiroideas, como dijimos hoy, ayudan a que esta ventilación sea efectiva y que este líquido sea absorbido.
En esta etapa donde el recién nacido nació, salió de sala de partos y estamos yendo a la recepción, la verdad es que el equipo de salud, ya sea enfermería y médicos, hacemos bastantes cosas activas en este momento. Lo controlamos, lo seguimos secando. En algunos lugares se aspira, no solamente se libera la boca, sino se aspira. Le ponemos el saturómetro. O sea, activamente estamos haciendo situaciones, que no digo que no sean necesarias hacerlas, forman parte del cuidado de recepción. Lo que digo es que en ese mientras tanto y ese estímulo tenemos que estar atentos pensando que ese recién nacido necesita poder fortalecer su propia ventilación. Ahora, ¿qué pasa cuando solo no puede? Nada, ya lo hemos visto y la evidencia, la verdad que es más que sólida, requiere ventilación positiva. ¿Y la ventilación positiva cuándo la vamos a dar? Cuando solos, con su propia ventilación, no pueden sostener los 100 latidos por minuto. Y ahí elegiremos qué darle, o sea, con qué dispositivo permitirle dar la ventilación positiva. CPAP para el recién nacido pretérmino con esfuerzo respiratorio, sí, claro que sí. Vuelvo a decir, la evidencia ha mostrado que es eficiente para las necesidades del recién nacido. Ahora, necesitamos un recién nacido que tenga esfuerzo respiratorio. El CPAP va a acompañar su trabajo respiratorio y su trabajo de ventilación. Vamos a mejorar, vamos a aumentar la PEP, le vamos a dar más volumen tidal. ¿Lo vamos a apoyar para que estabilice su caja torácica? Sí, pero requiere de su esfuerzo. Entonces, aquellos chicos que no tienen de esfuerzo, la verdad es que no necesitan ser expuestos a esto. Ventilación presión positiva si el recién nacido está con jadeo apneico a la frecuencia cardíaca y es menor de 100 latidos por minuto, como dijimos hoy. Si la ventilación es efectiva, aumenta la frecuencia cardíaca y se logra estabilidad hemodinámica. Pilar fundamental. Hoy cuando la doctora hablaba del masaje cardíaco y la realidad es que si uno no sostiene una ventilación efectiva, es muy difícil que pueda recuperar una estabilidad hemodinámica en lo general. Entonces, si este paciente que está recibiendo presión positiva sigue estando en un descenso de su frecuencia cardíaca o sus parámetros hemodinámicos no se modifican, lo primero que tenemos que hacer es rever la técnica de ventilación. Entonces, los cuidados de enfermería aplicados a esto son, si este paciente está con CPAP y vemos que va desmejorando, lo primero que tengo que ver es si la fijación del CPAP es adecuada, si tengo las conexiones correctas, si no está perdiendo presión. Si la ventilación positiva está haciendo, de presión positiva está haciendo con una bolsa, claro que sí, chequear, lógicamente, el adecuado sello, chequear las tubuladuras, chequear cuando vimos hoy la recepción que todo funcione como debe, ¿sí? Todavía seguimos encontrando recepciones donde no están preparadas en su totalidad para una recepción de un recién nacido y son centros o instituciones donde nacen pequeños y hay nacimientos, entonces tenemos que seguir estando pendientes de esto. ¿Cómo valoramos estas modificaciones en la oxigenación? Bueno, la verdad es que todo lo que es de monitorización, que ya Gonzalo lo explicó de maravillas, cada punto a monitorizar, no puedo dejar de detenerme en este que es el de la saturación y nuestros cuidados de enfermería frente a ellos. Por suerte ha cambiado mucho la mirada y antes dábamos o no dábamos oxígeno según estuviera más rosado o menos rosado, o pintémoslo un poquito, que era la frase, y le dábamos oxígeno libre y se ponía de repente rosa y estábamos todos chochos porque estaba rosa. Bueno, por suerte esto se ha ido cambiando y la evidencia nos ha demostrado que esto no solamente que no es necesario, sino que es malo y que no es bueno, entonces hemos trabajado bastante. Ahora, muchas veces nos pasa y nos sigue pasando hoy, sabiendo cuáles son los daños del oxígeno, sabiendo los tiempos que tiene que tener un recién nacido hasta que tenga la saturación adecuada, que uno se pone ansioso. Y acuerdo con lo que decía hoy Gonzalo, una cosa es el tiempo real y otra cosa es el tiempo emocional. Son dos cosas distintas. Uno quiere que rápidamente este recién nacido recupere y tenga una saturación adecuada. Entonces, para ir cerrando y para hacer una reflexión conjunta, la verdad es que preparar esta charla en esta mesa para mí fue un desafío enorme porque pensaba, hablar junto con ellos de este tema que es un tema tan sólido, tan neurálgico, ¿desde qué lugar lo podemos ver? Y para mí el lugar más importante es esto, poder mirar al recién nacido con un respeto y una fortaleza
determinada. Dentro del útero, este bebé tiene todo lo que necesita, está protegido de todo aquello que le puede molestar y no hay nada, si no sucede algún evento desafortunado, que altere esta estabilidad. Una vez que nace, se enfrenta a un momento de muchísima vulnerabilidad, donde no solamente está hipervulnerable, sino que tiene toda su estructura en juego para. Y la verdad es que tiene una fortaleza única. Y que hemos tenido todos esta fortaleza, creo, porque acá estamos todos más o menos bien dentro de todo, o sea que por este lugar pasamos y pasamos más o menos bien. Bueno, pero ¿qué pasa si a este que acaba de nacer y está expuesto a todo esto, lo agarra una enfermera, como yo, o un médico, como otros, y lo sacude, lo hace dejar frío, se apura, le pucha mucho oxígeno? La verdad es que cambia, modifica. Entonces, necesitamos que puedan tener un respeto, un espacio para lo psicoemocional importante, para ese vínculo familiar y ese recién nacido, que también su sistema nervioso y su sistema emocional se va a adaptar a cambios a los cuales todavía no estaba tan preparado. Y si es un recién nacido pretérmino, puedo decir, todavía no estaba para nada preparado. Pero forma parte de nuestra responsabilidad como equipo de salud ayudarlo a que esto pase de la mejor manera, independientemente de que ya es muy traumática, de la mejor manera. El objetivo final es que dentro de unos años pueda estar jugando tranquilo, ser un ser sociable, emocional, afectivo en su grupo, en su entorno. Y muchos de nuestros cuidados va a ser que esto suceda como que esto no suceda. Entonces, digo, esto ya lo he dicho en otras charlas también, pero sigo pensando igual, la responsabilidad que uno tiene en el cuidado del recién nacido y del recién nacido pretérmino es altísimo, porque es la responsabilidad en el aquí y ahora y es la responsabilidad en esta persona que tiene que vivir hasta los 70, 80 años. Y lo que yo haga hoy, bien o mal, acá impacta en los 70 u 80 años. Entonces, no es poca la responsabilidad que tenemos, el tema es animarse a sostener esa responsabilidad. Y bueno, para terminar, agradecerles y sí, coincido con esta frase, la paz empieza con una sonrisa y si todos pudiéramos seguir ese camino, a veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero se puede intentar, se los aseguro.